Efesios 4 es el texto en el que nos encontramos. Efesios 4, y hoy vamos a tratar unos versículos de allí, o un versículo de allí. Como algunos supieron, nosotros viajamos la semana pasada a la iglesia de Grace en Los Ángeles y fuimos a hacer varias cosas, entre ellas visitar a la familia. Ahí están los hijos y la nieta y había que volverla a ver, entonces fuimos y la vimos doble. Fuimos a hacer algo adicional a esto, que es algo legal con el gobierno allí americano, y además de esto teníamos una visita que hacer, particularmente con el tema del seminario. El seminario aquí que estamos y que se está mencionando ahora, este seminario está en un proceso para ser nombrados miembros de una reunión de escuelas que se llama The Masters Academy, y estamos en ese proceso. En este momento somos afiliados, así es como se conoce al seminario acá, no miembros todavía, pero estamos en ese proceso. Si Dios quiere, pronto seremos miembros. Esto toma tiempo por varios motivos. Ellos esperan diferentes graduados que estén incluidos, adicionalmente a eso un tiempo que debe pasar, y por eso no estamos todavía en ese punto, pero ya estamos cerca. Y además de eso teníamos una reunión para hablar de algunas cosas económicas, y esperaría que ustedes también oraran por ese tema. Estamos nosotros interesados en algún momento, si Dios así nos lo permite, en adquirir este edificio, y para poderlo hacer necesitamos la ayuda de muchos. Entonces quisiera que oraran, es una realidad, es algo que puede darse. Entonces quisiera que de pronto ustedes tomaran un tiempo en sus días y oraran por este propósito. Y otra cosa que también hicimos en este viaje fue que medité acerca de lo que está sucediendo en nuestra iglesia en estos días, y estoy muy animado en lo que está pasando. Hay muchos que están haciendo de esta su iglesia, y animado también por aquellos que nos visitan semanalmente aquí en Comunidad de Gracia, y queremos servirles de la mejor forma. Esa es la idea, y estamos convencidos de que la mejor forma de servirles a cada uno es que crezcan en el Señor. Aquí comprometidos con ese propósito, porque al final, si todos crecemos, la iglesia crece. Si cada uno crece de forma individual, la iglesia madura. La iglesia, por ejemplo, de Grace tiene 65 años de edad, y es una iglesia madura, pero no es madura por la cantidad de años que tiene, que podría ser. Eso no lo hace una iglesia madura. La enseñanza es lo que ha hecho de esta iglesia una iglesia madura. La enseñanza no solamente del pastor allí, sino de todos los que allí están enseñando. Muchos individuos están tomando la labor de ministrar la palabra a muchas personas. Entonces la congregación como congregación está creciendo. Entonces la predicación del pastor MacArthur por más de 50 años y la enseñanza de todas estas personas la hacen una iglesia modelo, y es lo que esperamos también de Comunidad de Gracia Bogotá, que lleguemos a la madurez según la estatura de Cristo, como dice en el texto que tenemos para hoy. Si recuerdan, hemos estado estudiando el capítulo 4, varios versículos allí, y en ese capítulo 4 vemos que a la iglesia, que a la iglesia sí se le dan personas con ciertos dones, como dice el versículo 11, y le dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos dones tienen un propósito, y el propósito es perfeccionar a la iglesia y hacerla completa, entera en todos los aspectos. De tal forma, como dice el versículo 16 del mismo capítulo, que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento, oigan bien, el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor,
El propósito de estas personas con estos dones es preparar a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Y esos propósitos los vemos descritos en esta sección en la que nos encontramos, versículos 12 en adelante hasta el 16. Noten los propósitos. El primer propósito es un propósito a corto plazo, que es preparar a todos los santos para el ministerio que ya estudiamos la última vez que nos vimos, versículo 12, a fin de capacitar, dice allí, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el otro propósito, un propósito a largo plazo, es que la iglesia madure, que es lo que veremos hoy. Hasta que todos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego, otro propósito, que es el propósito supremo, que crezcan en unidad, versículos 14 al 16, y esto lo veremos en una semana más o menos. Hoy vamos a estudiar el propósito a largo plazo, que es la madurez, versículo 13. Y este era un tema importante para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería que los efesios cristianos allí crecieran, y debe ser un propósito también importante para nosotros. Ellos, en su tiempo, como nosotros ahora, debemos entender esta imagen, la imagen que el apóstol nos está presentando acerca de la madurez. Y podríamos resumir nuestro tema de hoy de esta forma: la mayor necesidad de la iglesia es que crezcan en madurez. Hoy en día no se habla mucho de esto, y para la gente está bien. La gente no le interesa tanto crecer, y hay muchas iglesias inmaduras, y a nadie le importa. A nadie le importa, porque madurar requiere un sacrificio de los maestros, porque tienen que preparar el estudio y entregarlo para que la gente madure, y un sacrificio de los que escuchan, porque necesitan estar atentos, estar estudiando, revisando lo que se está diciendo, también para crecer. Ambos están involucrados. Lo mismo sucede ahí a veces en las familias, por ejemplo, y en las familias a la gente no le interesa mucho enseñar a sus hijos. Algunos de ellos, la educación de los hijos, como es tan difícil, dice, yo ya no voy a hacerlo, no voy a dedicarme a hacer nada con ellos. Prefieren no hacerlo porque eso involucra un sacrificio, y por eso los hijos no maduran, porque sus padres no se sacrifican por ellos. Algunos de los hijos se quedan como niños, hasta viejos. Cuando ya tienen 18 o 20 años todavía son unos niños, parecen de 12 y hacen cosas de niños. Igual pasa en la iglesia. Muchos no maduran y se quedan tomando leche porque no pueden tomar alimentos sólidos, son infantiles. Y es de esto de lo que está hablando Pablo, de la madurez. Y acá en la iglesia de Comunidad de Gracia somos conscientes de esa prioridad. Y yo les digo que aquí en este lugar somos privilegiados, porque semana a semana los hermanos preparan los estudios para que todos seamos bendecidos y madurados a la estatura o a la medida de la estatura de Cristo, como dice el texto. En nuestra iglesia hay hermanos que han sido llamados a funcionar como maestros para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Y sí, es un propósito también edificar a cada una de las personas, cada uno crecer, pero no es solamente lo que está Pablo acá hablando de la edificación personal, sino también la edificación como el cuerpo de Cristo, como iglesia. Noten cómo dice allí el versículo 15 del mismo capítulo 4, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos, noten, en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El apóstol otra vez regresa a esa analogía que a él le gusta, que es la analogía del cuerpo de Cristo.
Y él quiere hacer énfasis en este tema tan importante y por eso vuelve y toca el tema. Y ese es el propósito de Pablo con estos textos, que todos entiendan esto. El objetivo final de estos oficios y de la obra de la iglesia es que los santos sean perfeccionados, es decir, ustedes. Noten ahí las palabras del versículo 13, hasta que todos lleguemos. Esas palabras, o esa palabra hasta, combinada con ese verbo lleguemos, nos está mostrando futuro. Es en el futuro que esa maduración se va a dar en su totalidad. Y se da en la medida en que los santos son edificados, versículo 12. Y los santos son edificados por medio de los que tienen estos dones aquí, de pastores, profetas, maestros, evangelistas. Noten ahí el versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. En la medida que todos los santos son capacitados, entonces van a llegar a ese punto de madurez. Y noten otra vez ese verbo lleguemos. Ese verbo lleguemos, por lo general, en las escrituras se utiliza para los viajeros que llegaban a un destino. Pablo lo usa en 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Está hablando de eso, de ese tiempo futuro de llegar. O para expresar un deseo, como Pablo nos lo pone en Filipenses 3:11, a fin de llegar otra vez a la resurrección de entre los muertos. Ese verbo, entonces, llegar significa alcanzar o alcanzar una meta, llegar a un lugar. Y noten algo más en ese versículo 13. En el versículo 13 dice la palabra todos. Es para todos, es todos. No es solo de algunos, son todos los que alcanzan la meta establecida. Pero tengo que decir lo que no significa. No son todos los seres humanos, sino se refiere a los santos de los que he estado mencionando en el versículo 12. A los santos. Es para todos los que estamos siendo preparados para la obra del ministerio, con el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo, del cual todos somos parte. Y observen algo más allí en este versículo. La preposición a, con el artículo la, a la, que se repite 3 veces. Notan, ahí hay 3 frases preposicionales. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto de ala denota propósito, pero no son 3 propósitos por separado, ala, sino 3 aspectos de la misma meta. La meta es la de alcanzar madurez, el ser un hombre maduro. Y esto de la madurez, entonces, lo que quiere decir acá es que se da de forma escalonada. Entonces, primero es la unidad de la fe, luego es la unidad del conocimiento y luego crecer hasta la medida de la altura de Cristo. Las 3 frases preposicionales son una descripción escalonada, una sobre la otra, de cómo se da la madurez en la iglesia. Y el objetivo final, si lo notan, es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y observen otra cosa, allí la palabra perfecto. En la Reina Valera dice perfecto, en la Biblia de las Américas dice maduro. Esa palabra significa un adulto completo, completamente desarrollado o completamente maduro. Y además dice hombre, el hombre maduro. Pero yo no creo que esté hablando aquí en este caso de un hombre, como un individuo. Y sí, es cierto, en cierto sentido todos tenemos que madurar como hombres. Pero acá, este hombre perfecto significa la iglesia con Cristo como su cabeza. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo del que habla los versículos 14 al 16. Volvámonos a leer. Dice ahí, para que ya no seamos niños,
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las antimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahí está hablando de la iglesia, de quien todo el cuerpo, es decir, toda la iglesia, está siendo bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cristo es la cabeza del cuerpo y los miembros son los que componen las diferentes partes del cuerpo. Recuerdan que el mismo apóstol lo dijo en 1 Corintios 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, que Cristo nos está mostrando que es la cabeza y que también aquí representa a la iglesia. Lo que es cierto para Cristo también es cierto, o lo que es cierto mejor para el cuerpo es cierto para Cristo. Cristo y la iglesia componen un solo cuerpo. Así, de esta forma el apóstol dice que siempre debemos pensar en esos términos y darnos cuenta de que el gran propósito y programa de Dios es que la iglesia sea perfecta. Obvio, si Jesucristo es la cabeza, Él no necesita perfección, Él ya es perfecto, pero el cuerpo sí necesita ser perfeccionado, madurado. Y ese debe ser el estado final de la iglesia. Y por eso es que se han dado estas personas con esos dones, con los dones de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para eso han sido ordenados, para perfeccionar, para madurar a la iglesia. Se acerca un día, mis hermanos, se acerca un día en que este cuerpo, la iglesia, será completo, maduro, adulto, plenamente desarrollado. Algún día va a ser así, aún no es así, pero lo será, va a ser así. Regresemos al versículo 13. Y noten el primer escalón en esa madurez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe y del conocimiento pleno. Veamos ahora la unidad de la fe y ya veremos ya hablaremos de la unidad del conocimiento pleno. Entonces, ese primer escalón hacia la madurez es la unidad de la fe en el Hijo de Dios. La idea es que tenemos que llegar a la unidad de la fe concerniente al Hijo de Dios. Esa es la manera de llegar a esa madurez. La madurez de la que habla Pablo no es una especie de experiencia esotérica o mística. La madurez se alcanza comprendiendo esta unidad de la fe concerniente al Hijo de Dios. Regresamos un poco al versículo 5. Allí se habla también de fe. En el versículo 5, el capítulo 4, dice una sola fe. Y esa fe es como el inicio. Ya les había dicho antes que solamente es una fe, pero esa fe no queda ahí. Ese es el inicio. Solo somos justificados por fe, pero ahí no termina. Ese es el primer paso y es un paso fundamental, es absolutamente fundamental, es esencial. Pero también ese primer paso es el que conduce a esa etapa final cuando nuestra fe sea perfecta y plena, equilibrada y sin que nada le falte. Fe que será perfecta en un momento en el futuro. Alguno dirá, seguro, cuando ya estuvimos hablando de este texto, dirá, pero ya tenemos fe. Sí, es cierto, pero no es completa. Todavía falta más. Hay muchos aspectos acerca de la fe del Hijo, o acerca del Hijo de Dios, de nuestra creencia en el Hijo de Dios, que no están todavía tan claros. Algunos conocen algunos aspectos, pero no todos. O algunos aspectos que se conocen, no se conocen plenamente. Sin embargo, cuando alcancemos esta perfección de la fe, todos creeremos las mismas cosas. Así es, porque entonces le conoceremos y le veremos como Él es. Entonces, en ese momento será una fe perfecta y madura,
En ese momento ya no habrá más dudas o incertidumbres concernientes a la persona de Cristo. Hay algunas personas hoy día que enfatizan, por ejemplo, la deidad de Cristo y otros enfatizan la humanidad de Cristo. Algunos pueden tender a enfatizar demasiado su deidad eterna y única y enfatizar que Él era un hombre entre los hombres, verdaderamente hombre, así como verdaderamente Dios. Cuando seamos perfectos, todos entenderemos completamente esa naturaleza de Cristo. Cuando realmente alcancemos esta unidad de la fe, lo veremos con toda claridad. Y lo veremos todo en las proporciones adecuadas. Y es nuestro deber hoy, desde este momento, caminar en esa perfección o hacia esa madurez. Y eso implica muchas doctrinas acerca de Jesucristo. Por ejemplo, la encarnación y todo lo que llevó a esa encarnación. Eso nos ayuda a caminar en el entendimiento de Él. Eso es parte de la fe del Hijo de Dios. Saber que Dios, antes del tiempo, tenía un propósito, que era nombrar a su Hijo y hacerlo heredero de todas las cosas y darlo a la iglesia y que la iglesia sea su pueblo. Y sí, así vino el Hijo aceptando esa tarea que se le dio, ese plan que tenía para Él y voluntariamente lo aceptó. Esa es la manera de alcanzar esa perfección final, mirar estas cosas, observar quién era Jesucristo, comprenderlas, entenderlas y meditar en ellas. Debe creer en el plan de redención, en el plan de la salvación, como lo predijeron los profetas. Todo esto hace parte de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Debe estudiar el Antiguo Testamento, con sus tipos, con las profecías de su venida, porque son esenciales para crecer en su vida espiritual. Cuanto más sepa, cuanto más conozca, más crecerá y madurará. Debe pensar en los oficios de nuestro Señor: profeta, sacerdote, rey. Debe ver sus enseñanzas y alinearse a esas enseñanzas que Él nos dejó. Debe creer que nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Debe leer los 4 evangelios y ver su manifestación y la revelación de la gloria de Dios allí, ver las enseñanzas de Cristo. Si descuida estas cosas, arriesga su madurez. Debe escuchar al predicador del Sermón del Monte y estudiar todas sus enseñanzas, porque eso hace parte de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, también debe verlo como sacerdote, debe verlo entregándose como ofrenda de sí mismo en la cruz, entender ese ofrecimiento por el pecado. Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, nos dice Isaías 53:10. Se dio a sí mismo hasta la muerte. Él, dice Isaías 53, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Debe entender esto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece mudo, no abrió su boca. Hay que entender esto. Como nuestro gran sumo sacerdote se ofreció, y que luego toma su propia sangre y la presenta al más sagrado de todos en el cielo. Este es el gran sumo sacerdote, que después se sentó a la derecha de Dios. Meditar sobre estas cosas es la manera de madurar y desarrollarse. Ese es el camino
para alcanzar eventualmente a ese hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Madurar es pensar en Él como Señor, como el Rey. Él ya es Rey, es el Rey de esta iglesia, que vino a establecer un reino y vendrá la segunda vez y de nuevo va a establecer, pero esta vez va a ser un reino visual. Él establecerá, además de eso, un reino eterno en el que estaremos con Él en gloria. Usted y yo, cada uno de nosotros, con nuestros propios cuerpos glorificados, juzgando al mundo y a los ángeles. También debe considerar que Él envía el Espíritu Santo a la iglesia. Además que dio dones y oficios a la iglesia para perfeccionarlos, para santificarlos, para purificarlos. Todo esto hace parte de la fe del Hijo de Dios. Pero no solamente es la unidad en la fe, entender eso y muchas otras cosas. Dice también el texto, en el conocimiento del Hijo de Dios. Ese término, conocimiento, es en el conocimiento pleno de Él. Y va al conocimiento, a la fe y al conocimiento. Es decir, que hay un objeto particular a conocer. Y conocer el Hijo de Dios, ese es el objeto de conocer. Este es el segundo escalón. Primero es la unidad de la fe en el Hijo y ahora es la unidad en el conocimiento del Hijo. El apóstol no solamente habla de la fe en el Hijo de Dios, sino también en el conocimiento del Hijo. Primero es creer y como un paso adelante es conocer a Cristo. ¿Recuerdan Efesios 1, 17? Allí el énfasis es conocer al Padre. Dice, pidiendo, Efesios 1, 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación con un mejor conocimiento de Él, Dios. Allí hablaba del Padre. Pero ahora en el versículo 13 del capítulo 4 es conocer a su Hijo Jesucristo. Los dones han sido entregados a la iglesia, a estas personas, para que ministren la iglesia, para que la edifiquen, no solo en la unidad de la fe, sino también en la unidad del conocimiento de Él. Él debe volver a decir que ese conocimiento volver a decir que ese conocimiento se aplica no solo a las personas, que está bien que todos conozcamos, pero que como iglesia, como entidad, iglesia, las conozcamos como congregación. El cuerpo de creyentes juntos llegan a esa unidad de conocimiento de Cristo. Este conocimiento no es un conocimiento abstracto, sino es un conocimiento concreto, que es lo opuesto a las doctrinas que se proclamaban tanto en ese momento como hoy por muchas personas. Noten lo que dice ahí el versículo 14, para que no sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. La gente puede hablar cualquier cosa. Hay un conocimiento particular que es el que hay que conocer. Ese conocimiento es acerca de Cristo. Los dones están dados a esas personas para que conozcan a Jesucristo. Y sí es cierto que la fe conduce al conocimiento. Y siempre hay un elemento de conocimiento en la fe. Y es difícil diferenciar un poco estas cosas, pero les animo a que lo intentemos, hacer una diferencia. ¿Puede tener fe, por ejemplo, en el Hijo de Dios sin tener un conocimiento completo? Yo creo que sí. Se puede tener fe sin conocerlo completo. Puede ser cristiano sin tener mucho o todo el conocimiento que encontramos en las Escrituras, claro que puede ser. Y sí es cierto que no puede tener fe sin tener la totalidad del conocimiento, es cierto. No puede tener todavía fe. Puede creer muchas cosas, pero el conocimiento no es estático, es dinámico. Existe un elemento del conocimiento que se adquiere día a día. Y es de ese tipo de conocimiento, o el conocer esas cosas, es lo que lo va a llevar a la madurez. Hay un conocimiento
que yo lo podría llamar experimental, que produce madurez. Y el apóstol utiliza esa palabra, una palabra fuerte para conocimiento, que significa conocimiento pleno. Algo que está por encima del conocimiento primario. Muchos pueden conocer hasta cierto nivel, eso es un conocimiento primario, pero hay algo más profundo y, como digo, algo experimental. Hay una parte vital de la labor del ministerio y es llevarles a ese conocimiento, llevar a las personas a este entendimiento más completo. Y yo le pido a Dios que me perdone si descuidamos esa tarea, o si los maestros de alguna forma descuidan esa tarea tan importante de ayudar a la congregación a que conozcan más. Y esa es una parte esencial de la edificación del cuerpo. Es esencial que lleguemos a ese conocimiento del Hijo de Dios. Y es de este conocimiento que el mismo Pablo habla en Filipenses 3. Si quieren, vayan allí, estamos cerca, es un libro más allá, 2 libros más. No, el siguiente libro. Filipenses 3:10. Allí, en esa iglesia, ya tenían claro desde hace tiempo que la justificación era por fe. Ya no tenían que volver otra vez al mismo tema. Y Pablo ya no está interesado en hablar de la justicia, que es muy importante, que es fundamental, de la justificación, eso es clave, es fundamental. Pero noten estas palabras: y conocerle a Él el poder, versículo 10, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo. Aún no lo había alcanzado. Pablo no había llegado allá. Él lo deseaba, pero no estaba ahí. Y piensen en Pablo. ¿Quién de todos los hombres conocía más de todo? Pablo. Pablo es el modelo de conocimiento. Él conocía todo. Y dice él mismo que no ha llegado. No ha recibido todavía eso. Le agradeció a Dios por lo que había recibido, pero todavía estaba tratando de aprender más porque había más. Su deseo era conocer a Cristo mismo y no se conformaba con creer en Él. Porque muchos pueden llegar ahí, bueno, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, ya es suficiente. No me pregunte más. No termina ahí. El conocer a Cristo es parte de esa madurez. Primero se cree y luego se continúa conociendo más de Él para ir madurando. Así es. Pablo no lo había conseguido. Su deseo era conocer a Cristo mismo, no solamente creer en Él. Y es posible, mis hermanos, esto es posible para los cristianos. Este conocimiento íntimo del Hijo de Dios. Cuando se apropia, por ejemplo, de su amor personal, cuando se apropia, con apropia quiero decir que usted entiende verdaderamente que Él le ama y usted lo cree y está caminando con esa creencia de que ha tomado esa verdad de que Él le ama. Cuando usted se apropia de su amor personal, usted está creciendo en el conocimiento que el Señor mismo le da. El apóstol ya nos habló de este profundo conocimiento en el capítulo 3, versículo 18. Allí, si lo recuerdan, Pablo lo expresó con estas palabras. Dice: para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer, noten ahí, el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. El conocimiento del que el apóstol habla, de nuevo, es el conocimiento de su amor personal hacia nosotros. Además de su amor, de la manera como usted puede confiar en Él, su confianza en Él, la devoción en Él en un sentido personal. Significa conocerlo personalmente, tener comunión
con Él personal, eso es conocerlo. Tener esa experiencia momento a momento en su día a día, en todo instante. Eso es lo que hace posible que crezca en madurez. Y es posible para todos nosotros. Es parte del proceso, es parte de nuestro desarrollo como cristianos. Eso significa que lo va a recibir en su plenitud, como lo expresa el Evangelio de Juan. Dice, vimos su gloria. Juan lo menciona así, vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él lo vio y de su plenitud, dice él, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Significa entonces conocerlo, recibir de su fuerza, de su poder, de su gracia. Y literalmente significa seguir recibiendo constantemente. Saber que está en Él, como aquel sarmiento que está unido a la vid y está recibiendo constantemente alimento, vida de Él. Eso es lo que nuestro Señor quiso decir cuando le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Significa esto que nunca más va a tener hambre, ni nunca más va a estar sediento? Bueno, todos podemos pasar por momentos difíciles en nuestra vida y vamos a pasar probablemente momentos de hambre o de sed, pero si se toma de la verdad, de la fuente de la vida eterna, que es lo que encontramos en las Escrituras, nunca va a tener sed. Y ahora mi pregunta, o antes de preguntar, quisiera leerles lo que dice Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora sí la pregunta, ¿sabe usted lo que es participar de Cristo de esta manera espiritual? Está comiendo de su carne y bebiendo de su sangre espiritual. Está viviendo junto a Él, constantemente. Está Él en todo momento a su lado. Está viviendo en Él. Puede decir, estoy en Cristo. Puede decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Puede decirlo. Todo esto hace parte de conocer al Hijo de Dios. Estamos destinados, todos estamos destinados a ser llenados por el conocimiento de Él. Estamos destinados a experimentar lo que decimos, lo que oramos y lo que cantamos. Significa recibir la plenitud de la cabeza y así ser llenados en todo nuestro ser. No solamente es alcanzar la fe del Hijo de Dios, sino también conocer al Hijo de Dios. Lo conoce. Es real para usted. Y Él ha dicho que se va a manifestar a aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces está obedeciendo sus mandamientos. Cuando Él se manifieste, le conoceremos. Ya no será una fe preliminar, por así decirlo. Es un conocimiento personal, un conocimiento íntimo de Él, que se ofrece a sus hijos que son parte de su pueblo. Y a continuación noten el texto, el apóstol dice, a la medida, noten ahí en el versículo, de regreso a Efesios, en el versículo 13, dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí encontramos el tercer escalón, crecer a la medida. Ese es el tercer escalón en el camino a la madurez. Primero es tener una fe, conocerle. Segundo, y crecer. Tercero. Los comentaristas eruditos dedican mucho tiempo. Algunos pasan horas y horas escribiendo páginas y páginas de cosas que a veces no tienen mucha diferencia, como entre la diferencia que hay entre estatura y edad. Y algunos traducen ahí estatura y otros ponen edad. Y al final esto no hace ninguna diferencia en el significado, ya que las dos ideas llevan a lo mismo. Ambas van juntas.
La idea piensa en la idea, para nosotros es claro, la idea de crecimiento. Evidentemente, cuando un niño o un bebé pasa de bebé a niño y de niño a adolescente y luego a hombre, pues está creciendo. Y es pensar en esos términos. A la altura o a la edad es lo mismo, está hablando de lo mismo, porque cuando un niño alcanza cierta edad, alcanza la estatura. Lo importante que nos está diciendo aquí el apóstol es que con esto nos está ayudando a pensar en esto de la perfección del cuerpo. El hombre maduro consiste no solo en la cabeza. Jesucristo, como lo dije, siempre es perfecto, maduro, sino que también todos sus miembros que formamos las extremidades, todos, cada uno de forma individual, crecemos a esa estatura, a la estatura de Cristo en perfección. Así que lo que el apóstol está diciendo realmente es que el hombre perfecto solo habrá llegado cuando cada uno de nosotros sea perfecto. Es decir, que la iglesia no estará completa hasta que cada uno de nosotros esté perfecto, que somos los miembros del cuerpo. Cuando cada uno de nosotros haya crecido a la plena estatura y desarrollo que está designado para nosotros. Ese cuerpo, ese hombre, la iglesia, no va a ser perfecto hasta que cada una de esas porciones o partes sea perfecta. Si hay una mancha o una falta de desarrollo o hay inmadurez en cualquier parte o porción, pues todo el cuerpo no es perfecto, porque le hace falta que esa parte sea perfecta. Esto me lleva a pensar, ustedes saben que me gustan las frutas, particularmente los mangos. Algunos de ellos, ustedes han disfrutado algunos de ellos que traigo desde la mesa, y allí hay un hombre que los compra, pero cuando tienen alguna mancha, ya el precio cambia, paga mucho menos por ellos. Para que él compre a buen precio, no deben tener ninguna mancha, ninguno. Y es lo mismo con los miembros de la iglesia. Esta iglesia puede ser buena y procuramos ministrar a las personas para que maduren a la estatura de Cristo. Pero si hay una mancha en ella, ya no es perfecta. Y hay que corregir. Es lo que se hace constantemente. Todo el tiempo los maestros y los líderes que están enseñando están corrigiendo para que crezcamos en esa madurez. Piensen otra vez en el mango, en el tamaño del mango, el peso, el sabor. Si el color es perfecto, pero la mancha, entonces ya no es perfecto. Así es el hombre perfecto. No habrá llegado hasta que cada parte y porción esté completamente desarrollada y absolutamente perfecta. Pero esto no significa que todos seamos iguales. Esto es importante decirlo, o idénticos. Así como los mangos son diferentes de formas y que hay unos que están perfectos y otros no, si pensamos en la iglesia es igual. Todos somos diferentes, todos formamos parte de la iglesia y todos formamos parte de ese cuerpo. Piensen en las orejas. Algunos seguramente se las han visto en el espejo y si las ven con detenimiento, no hay una oreja igual a la otra. Son diferentes. Inclusive las posiciones. Pero piensen en el pie. Tampoco un pie es igual al otro. De hecho, hay quienes tienen un pie más largo que el otro. Y cuando van a comprar zapatos es un lío, porque hay un pie que necesita una talla y el otro pie necesita otra talla. Todos los miembros son diferentes. Habrá variaciones en la capacidad, habrá variaciones en la función de cada uno. Sin embargo, cada una de las partes habrá alcanzado plenamente lo que está destinado para él. Y si hay una iglesia, piensen en esto, si hay una iglesia que está buscando que todos sus miembros sean idénticos y busca que todos se ajusten a un patrón, salga de ella porque no es una iglesia bíblica. Si todos usan las mismas expresiones, hablan de la misma manera, es posible que esta iglesia no sea una iglesia bíblica. Porque no es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos es la unión
en la variedad. Así es. Todos diferentes, unidos, pero todos diferentes. Y nunca es una característica que encontramos como la obra del Espíritu Santo. Entonces, simplemente con estudiar la analogía de la iglesia, ya sea en esas iglesias o para nosotros hoy día, nos debe ayudar a entender y alejarnos del error que muchos cultos tienen acerca de que todos tienen que ser iguales. No. La falsificación, por ejemplo, de billetes o de prendas de vestir de marca es lo mismo. Se toma el original y se reproduce de forma mecánica o automática. En la iglesia falsa se da de la misma forma, una reproducción de personas idénticas en los mismos aspectos. Pero la iglesia, la gloria de la iglesia es completamente lo contrario. Es una unión de todas personas diferentes, de la diversidad. Y lo que hay que decir es que cada uno en el lugar donde se encuentra crece, madura de forma individual en este gran todo que es la iglesia. En otras palabras, el cuerpo no será perfecto hasta que cada oreja y pie sea perfecto, hasta que cada uña sea perfecta, hasta que cada cabello sea perfecto, hasta que cada detalle sea absolutamente perfecto. Lo que importa en la iglesia, por lo tanto, no es cuál es nuestro llamado en particular, o cuál es nuestro oficio, o cuál es la gracia que Dios me dio de acuerdo a la medida del don de Cristo. Lo que importa es que cada uno de nosotros debe ser perfecto en esa posición que Dios le dio dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros está destinado a estar lleno de la vida de Cristo en el lugar donde se encuentre. Cada miembro no es igual al otro, pero cada uno está siendo llenado de forma individual. Así que lo que se enseña aquí en este texto no es la igualdad o la identidad, sino que cada uno debe estar lleno de la plenitud a la que está destinado a ser. Cuando la iglesia esté completa, cuando este hombre perfecto haya llegado, ni uno solo de los santos querrá nada diferente. Va a estar completo, va a estar lleno, completo, a la estatura de la madurez de Cristo. Y ahora otra vez la pregunta, ¿en dónde se encuentra? ¿Está madurando? Vamos a madurar, vamos a seguir madurando hasta que pase a su presencia o que Él venga por su iglesia. Vamos a seguir. Y en ese momento va a estar lleno de la plenitud, porque habrá llegado a ser un hombre perfecto o una mujer perfecta y maduro. Y no hay ni un solo miembro del cuerpo que estará ausente. Todos vamos a estar allí, todos presentes. Todo el cuerpo estará proporcionalmente lleno y perfecto. Por eso no hay que envidiar ningún don, ni hay que tener ningún tipo de deseos por los dones de otros. Con el don que Dios le dio, úselo, de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Mis hermanos, para resumir esto, el propósito en la madurez es estar unidos a una misma fe en el Hijo de Dios. Además, conocer cada día más al Hijo de Dios. Y conocerle conocer la fe, estar unidos en la fe y conocerlo, no es algo estático, es algo dinámico, hay que conocer más y más. Una fe dinámica aporta a un conocimiento dinámico de Cristo, que a su vez produce más fe. Esto es similar a la forma en que el amor siempre supera nuestro conocimiento. En la medida que más ama, más conoce. Estas son las formas en que debemos edificarnos. Y es el asunto de la iglesia. No solo es el asunto de la iglesia decirle a las personas, venga, que aquí puede ser feliz, como en este lugar puede encontrar un amigo, o cómo vamos a evitar el pecado. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que maduren. Eso es demasiado subjetivo.
o egocéntrico. La manera de crecer es mirarlo a Él, es tener fe en Él, es tener ese conocimiento de Él. Debemos dedicar tiempo, debe dedicar tiempo a estudiar la Escritura, debe alcanzar esta unidad de la fe del Hijo de Dios. La revelación está allí en la palabra de Dios. Y si es uno de ellos, ya tiene el Espíritu que le da la ayuda para poderla entender. Debe hacer un estudio con diligencia. Y sí, es un asunto de los pastores y maestros de informar a la gente sobre estas cosas para edificarlas. Pero no se puede detener allí. Cada uno debe crecer en madurez hasta que todos estemos unidos en la fe y en el conocimiento, madurando y siendo cada día más a la estatura de Cristo, como un hombre perfecto, a la medida de Él. ¿Qué día va a ser ese cuando lleguemos a ese momento en que todos vamos a estar maduros, todos lleguemos a esa madurez completa? En ese día, cada uno de nosotros será perfecto, perfeccionado en Él. Y en ese día vamos a estar compartiendo de su eterna bendición y gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú por medio de tu palabra nos hablas al entendimiento y nos ayudas, no solamente a entenderlo, sino a ponerlo en práctica. Señor, ayúdanos a crecer, a madurar, a ser perfectos en esa fe, en ese conocimiento, Señor, para que algún día lleguemos a esa estatura de la medida de Cristo. Señor, nosotros no podemos como hombres solos llegar allí. Por eso te pedimos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo en nosotros nos abra ese entendimiento y nos ayude en este caminar. Padre, no podemos más que depender de ti. Nuestra oración y nuestro ruego es que ese conocimiento, esa fe, esa madurez sea dada por medio de ti, por medio de tu palabra, para la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.